Buenas noches, doctor Miguel Ángel Salas López, compañeros. Desde la asignatura Epistemología y Clasificación de las Teorías y sus implicaciones en educación, presento la actividad la cual enuncia las principales aportaciones de la epistemología clásica a partir del documento Epistemología y Metodología. La siguiente presentación se desarrolla con el propósito de indagar sobre las principales aportaciones de la epistemología clásica, tomando como base el documento de Epistemología y Metodología, capítulo 1. Esta actividad permite diferenciar las áreas básicas de la filosofía, conocer el campo de estudio de la epistemología, identificar el proceso para generar el conocimiento, definir qué estudia la metodología y a través de su lectura enriquecer el conocimiento de las ciencias que hacen parte de la vida del ser humano. Para eso vamos a manejar algunos conceptos como son el concepto de epistemología, filosofía, métodos, metodología, etc. Sabiendo que la filosofía es la ciencia de la totalidad de las cosas por sus causas últimas adquiridas por la luz de la razón, según el escolástico Tomás de Aquino. Ella se divide en tres teorías, que son las siguientes. La primera, la teoría del universo, o sea, lo referente a la cosmología, ya que esta estudia cómo se formó el universo a partir del Big Bang o gran explosión de una concentración enorme y densa de materias y la energía que existe actualmente en el universo. La segunda teoría se refiere a la teoría de los valores, o sea, la axiología. Esta es una rama de la filosofía que estudia la naturaleza de los valores, como por ejemplo lo bello, lo agradable, lo bueno, etcétera, etcétera, y sus influencias. Y la tercera es la teoría de las ciencias o epistemología. Es una disciplina que estudia el funcionamiento y desarrollo de las ciencias, la estructura y la dinámica del conocimiento científico y de la actividad científica, así como la interacción de la ciencia con otros institutos sociales y esferas de la vida material y espiritual de la sociedad. Partiendo de estos conceptos, vamos a hablar también de la epistemología. Ya sabemos que la epistemología es una rama de la filosofía que se encarga de la teoría del conocimiento. En el estudio de la epistemología, dicho de otra manera más breve y sencilla, se enfoca en tres conceptos principales. El primero es el conocimiento. Desde el punto de vista de la epistemología, es un proceso mental en el que tiene lugar la generación, concepción o nacimiento de ideas. Bien, al referirnos a este concepto, necesariamente debemos de voltear la vista al estudio de lo que es el cerebro, puesto que es el órgano vital para generar conocimiento. Existen múltiples estudios serios sobre el cerebro, sin llegar hasta la fecha a saber con precisión qué procesos lleva a cabo y cómo son las interconexiones neuronales que tienen lugar para llegar a eso que llamamos conocimiento. No se sabe a ciencias ciertas por qué unos cerebros son más efectivos que otros en su producción cerebral. Otro concepto del que vamos a hablar es de la ciencia. Es un cuerpo organizado o sistematizado de conocimientos que hace uso de las leyes o principios generales. Y por último, el de investigación científica, que se refiere a su vez a la ciencia que construye con la investigación científica una actividad propia de la mente que debe ser sistemática, controlada, empírica, moral, pública y crítica de fenómenos neurales. Retomando el concepto de ciencia, sabemos que ella tiene unas divisiones y son las siguientes. La primera es la formal. Esta se refiere a o se ocupa de lo que son las ideas o la autosuficiencia. Por lo general, aquí podemos tranquilamente nombrar lo que es la lógica y la matemática.
La segunda división, es la ciencia factual, que se ocupa de los hechos y depende de los hechos. Esta consta de ciencias naturales. Aquí podemos nombrar tranquilamente lo que es la psicología, lo que es la química, la biología, la física. También tenemos las biosociales. Aquí dentro de este grupo encontramos lo que es la antropología, demografía, psicología social y bioeconomía. Y por último, tenemos lo que es las ciencias sociales. A este grupo tenemos sociología, economía, ciencias políticas, historia material, historia de las ideas. Bien. Por lo que se refiere a la ciencia, este es otro concepto epistemológico que no cuenta con una definición que sea del concepto de los propios científicos. En consecuencia, existen múltiples definiciones que dependen del enfoque epistemológico. Por ejemplo, para Wolfowski, en 1981, él nos dice que la ciencia es un cuerpo organizado o sistematizado de conocimientos que hace uso de leyes o principios generales, y que es un conocimiento acerca del mundo del cual se puede alcanzar un acuerdo universal y criterios comunes para justificar presuntos conocimientos y creencias. Pueden darse múltiples aproximaciones por cuanto que el objeto de la ciencia es la generación de teorías que empiezan por explicar los fenómenos de la naturaleza. Otro punto del que vamos a hablar es acerca de la investigación científica, ¿verdad? Esta es una actividad propia de la mente que debe ser sistemática, controlada, empírica, moral, pública y crítica de fenómenos naturales. Y su propósito es producir conocimientos y teorías y resolver problemas prácticos. Aunque no es el punto de vista de todos, también se dice que el objeto de la ciencia es construir síntesis que satisfagan las necesidades intelectuales comunes a toda la humanidad. Y a través de ellos puede recurrir a metodologías en un orden específico, logrando despertar la creatividad e innovación y mejorar el entorno de su propósito. Otro concepto que vamos a manejar es el concepto de lo que es la metodología. Epistemológicamente, la metodología significa tratado del método, y el método significa ir a lo largo del buen camino, es decir, forma y manera de proceder en cualquier dominio y de ordenar la actividad a un fin. Basado en ello, podemos decir que el método es el procedimiento o serie de pasos que nos lleva a la obtención de conocimientos sistematizados. Según Bochevsky y Sierra, distinguen dos clases de métodos: el método de pensar y el método de actuar. El método de pensar corresponde a la organización mental, es decir, a la producción de conocimiento que deriva de la aplicación del método, mientras que el método de actuar hace parte de los conocimientos del mundo o la realidad, como presentación de investigaciones, históricos con documentos del pasado, didácticos como formas transformaciones del conocimiento, educación o transformación de los educandos, y transformación del mundo o la realidad de trabajo y de producción y de exploración y transformación. Con base a ello, podemos hablar de dos enfoques que se manejan, que son el de tradición aristotélica y el de tradición galileana. Bien, el primero tiene como principado la inducción, la deducción, los problemas a resolver, el por qué y el para qué, mientras que el segundo trata de explicar cómo se correlacionan los hechos, predecir el acontecimiento, el problema a resolver es el cómo. Bien. Si hablamos de la tradición aristotélica, podemos decir que llega a las explicaciones científicas a partir de la observación y el razonamiento de casos particulares. El camino para este es la inducción. ¿Qué quiere decir esto? Que primero se conocen las partes para ingresar del todo, y después, teniéndola, se explica el conjunto a las partes. El mundo
según Aristóteles, es una unidad en la que todo estaba conectado y tenía un fin. La naturaleza no hace algo en vano. Fue el trasfondo del marco teórico de toda investigación científica hasta el siglo XVIII. Los problemas por resolver son el por qué y el para qué. Para explicar mejor esto detalladamente, quisiera dar un pequeño ejemplo tomando como referencia la palabra motivación. Entonces, basándonos en ello, podemos comenzar haciéndonos algunas preguntas como son las siguientes. ¿De qué depende la motivación? ¿Influye el medio psicológico como los rumores, las lealtades, las deslealtades, las actitudes? ¿O para qué sirve la motivación? Si ustedes analizan, compañeros, vemos que cada pregunta va encaminada a descubrir una causa. Y al final se tendrá una descripción de las características fundamentales de la motivación y su función en una organización. Ahí está el uso primero del método inductivo y después el deductivo. Esto es, primero se conocen las partes para integrar el todo y después se explica el conjunto de las partes. Mientras que la tradición galileana, la cual explica cómo se correlacionan las cosas, podemos decir que nos conduce a una ciencia explicativa que busca predecir los conocimientos, dar explicaciones generalizadas y cuantitativas. Se inició con Galileo, quien consolidó una nueva visión de la ciencia, basándose en Platón, quien consideró el mundo físico regido por leyes matemáticas que la ciencia descubre. El problema a resolver aquí no era el por qué ni el para qué, era el cómo. No importa las causas, la investigación debe llegar a explicar cómo se correlacionan los hechos y qué es lo que puede suceder. Bien, compañeros, como conclusión de estas presentaciones, podemos decir que la importancia de revelar el posicionamiento epistemológico brinda la oportunidad para iniciar una intervención profesional como para enfrentar las tareas de sistematizar. Esto es necesario porque siempre captamos la realidad desde un conjunto de representaciones o convicciones. La realidad no se presenta tal cual, sino que es una función de quien interviene en ella o de quien la estudia. El lugar que la realidad ocupa es el de límite, es el de restricción a las interpretaciones. Esto permitirá una comprensión más consciente de lo que hoy estamos viviendo, dándonos la posibilidad de buscar nuevas interpretaciones, evitando incurrir en marcadas contradicciones teóricas. Desde este modo, que claro que la tarea de sistematizar debe iniciarse con la explicación del marco en que nos inscribimos, definiendo posteriormente la metodología que se va a utilizar. Se puede decir que el desarrollo de esta actividad nos brinda un aporte importante a la labor como estudiante en la medida que se aporta y se le da claridad a la construcción del proceso que conduce al conocimiento. De tal forma de que podemos hacer ciencia con conciencia por medio del seguimiento de la rigurosidad del concepto metodológico y de la investigación científica. Muchas gracias, compañeros. Espero les haya quedado claro mi trabajo.